Buenos días, mi nombre es Valentina Hernández y junto a mi compañera Natalie Neuque les vamos a hablar sobre el estudio de caso de meningitis porcina debido a streptococcus y las implicaciones en salud pública que esto conlleva. Para empezar vamos a hacerles una pequeña introducción sobre el caso. Esto se dio en una pequeña región en el país en vías de desarrollo donde se trata de desarrollarse la producción ganadera como motor económico. El primer caso reportado fue en humanos el día 15 de junio en el 2005. El plazo de una semana se describe en 12 casos más, los cuales tenían manifestaciones cutáneas leves en manos y brazos, inflamación y enrojecimiento de la zona y a veces presentaban erosiones cutáneas. El día 21 de junio muere una de las personas con cuadro septicémico ya que presentó hemorragia subcutánea, shock tóxico y meningitis. Gracias a esto se sospecha que se trata de una enfermedad infecciosa de tipo bacteriano y por ello se prosigue a realizar un tratamiento, el cual este tratamiento fue con antibiótico con penicilinas de amplio espectro, que no resulta efectivo y a los 3 días se cambia a una quinolona. Tampoco presenta efectividad de este, con lo que se empieza a pensar en buscar antibióticos de última generación. Entre otros, el día 27 de junio muere otra persona de la cual se tenían síntomas y presentaban de nuevo el cuadro septicémico visto anteriormente. Nosotros como expertos en salud pública no creemos que se haya actuado correctamente en los casos humanos reportados en el caso mencionado anteriormente. No creemos que sea correcto ya que se cometieron demasiados errores como lo son el uso inadecuado de antibióticos ya que no se hizo un adecuado análisis para saber qué antibiótico era el que se debió usar desde el primer momento, si no se empezó a administrar antibióticos sin saber cuál era su agente etiológico. No se prestó la debida atención desde la aparición del primer caso en humanos sin llevar a cabo un seguimiento y una investigación a fondo del foco y de cómo había sido transmitido a los humanos, para poder llevar a cabo una buena cadena epidemiológica. Lo que se debió haber hecho era principalmente hacer una investigación del foco de la infección y cómo los humanos se habían transmitido en primer lugar, para que después se hiciera un diagnóstico y tratamiento adecuado para ello, prosiguiendo con medidas de prevención para que no siguiera ocurriendo. Después de conseguir el agente etiológico, era importante hacer un antibiograma para el análisis de la bacteria y saber qué antibiótico era el adecuado en este caso para disminuir los efectos negativos como la resistencia microbiana y que sea más sencillo el tratamiento y disminuya la mortalidad. Después de esto, se realizan estudios microbiológicos a partir de las personas muertas y se detecta en ambos casos la presencia de Streptococcus suis, que además en una de las pruebas de resistencia a antibióticos resulta ser multiresistente. Ante la situación de alarma se crea un grupo de trabajos que integran médicos, veterinarios y responsables políticos con el fin de tomar decisiones. El grupo de veterinarios propone estudiar el posible origen animal de este microorganismo. Nosotros nos plantearíamos el estudio de esta manera. Empezaríamos planteando la posibilidad de llevar a cabo una investigación de esta enfermedad que la manejaríamos como nueva para darla a conocer ante las otras personas de la sociedad. Para poder lograr esto, nos enfocaríamos en recolectar toda la información necesaria para dar soluciones a este caso, evidenciando los cuadros clínicos, hacer una vigilancia a esta enfermedad y revisar su epidemiología para poder encontrar la mejor manera para su manejo y prevención. Llevaríamos a cabo un informe teniendo diagnósticos, síntomas, signos, transmisión, búsqueda de hospedadores, exposición, cadena epidemiológica para saber cómo actuar ante esta enfermedad. Y es muy importante tener toda la información posible para poder llevar adecuado su manejo, prevención y mitigación. Ya en cuanto a la información en este caso, anteriormente, el día 15 de junio, se presentaron unos 20 casos humanos muy leves que remitieron en 12 o 15 días. En 2 granjas de cerdos ha aumentado la mortalidad en los últimos meses. Los cerdos han muerto con cuadros de meningitis, si bien no se han realizado estudios de los casos, ya que los ganaderos lo atribuyen al estrés y al calor de la época. También es importante recalcar que una de las personas muertas trabaja en una de estas granjas y la otra en el matadero de la zona. El resto de las personas con síntomas leves han participado recientemente en matanzas domésticas de cerdo, que es muy popular en esta región, y otros trabajan en el matadero o eran familiares directos de los otros enfermos. Parece que en años anteriores también se había producido algún caso de estos, tanto en hombres como en cerdos, pero en menor número de casos. Para dar nuestras conclusiones a partir de estos datos, es importante saber que no había un adecuado control de esta enfermedad,
ya que se había presentado en casos anteriores y no se había hecho nada al respecto. No se le prestó la atención necesaria al momento del primer caso reportado, sino que se esperó hasta el primer muerto, y no se tuvo unas prácticas ni manejo en el caso de los cerdos, ya que se practicaban matanzas domésticas, ya que los trabajadores de estas granjas estaban en contacto con estos animales, y podemos decir que pues no había un buen manejo en cuanto a la bioseguridad de estas personas. No se realizó estudios de cómo los cerdos habían sido infectados y cómo era la manera que estaban siendo infectados los humanos. Uno de los más importantes para nosotras es que la interfaz humano-animal-ecosistema fue interrumpido y afectado, y que no se le hizo una vigilancia adecuada a las personas infectadas antes y después de la muerte, sino se esperó a que esto avanzara constantemente. Ya después de saber estos datos, el diagnóstico en cerdos de la región determina que el 70% de las granjas se detecta Streptococcus suis tipo 2. El estudio del fenotipo y genotipo del mismo determina que es el mismo aislado en los casos humanos, y los patrones de resistencia a los antibióticos son idénticos en los aislados del hombre y de los cerdos, lo cual se observa que el carácter es multiresistente. Y se estudia la presencia de que microorganismos en personas relacionadas con la producción y manejo de cerdos tienen el 40% con la bacteria. De acuerdo con esto, mantenemos nuestras conclusiones anteriores, pero también quisiéramos agregar unas conclusiones nuevas. Bueno, estas dos conclusiones que quisimos agregar habla sobre el fósil sanitario, y es que creemos que si se hubiera realizado esto al principio, en donde comenzó la infección, la transmisión no hubiera sido tan grande como lo hemos reflejado en el caso. También para intervenir factores de transmisión, de riesgo con los operarios y los animales. También aclarar que queremos poner como una nueva conclusión el hecho de la identificación de los casos con los trabajadores expuestos, ya que los trabajadores en la industria tienen un mayor riesgo de contraer muchas infecciones y enfermedades de este tipo. Entonces, para nosotras es importante identificar y tratar los nuevos casos y tener una prevención clara. Como parte del caso, también hay un análisis de las condiciones del manejo de las explotaciones del cerdo, en donde se observa que no existe asesoramientos de veterinarios en las granjas, se mueven y se mezclan constantemente los cerdos entre las diferentes granjas, y algo muy importante es que se administran antibióticos sistemáticamente con carácter preventivo por parte de los propios ganaderos. Estos antibióticos se administraron en el alimento y se aporta la mitad de la dosis indicada en el manual de uso. Y los 2 últimos años se está aportando sistemáticamente un cóctel de penicilina y tetraciclinas. También algo muy importante es que la limpieza de las explotaciones se realiza una vez al mes y exclusivamente con agua corriente. Y los cadáveres de los animales muertos se están eliminando en la basura de la explotación sin ningún tratamiento. Y con esto nosotras consideramos que no son adecuadas las medidas que se están aplicando en las exportaciones, porque los cadáveres deben tener un tratamiento y deben tener un proceso para poder eliminarlos y que esto no sea un foco también de transmisión. Tampoco estamos de acuerdo con que la limpieza de las explotaciones se haga una vez al mes y solamente con agua corriente, ya que esto debe tener una mayor asepsia para evitar que hayan focos de la infección en el lugar donde están los animales. También hay que aclarar que los animales están en un movimiento constante, en donde se desconoce el estado sanitario de los anteriores establecimientos, de los animales que son reingresados a la finca, no tienen una procedencia de un proceso sanitario favorable. Otra medida que está aplicando las explotaciones es el uso de antibióticos, ya que al usar
las penicilinas en los alimentos, esto quiere decir que no está haciendo nada, ningún efecto, y hace una muy mala absorción y no cumple con el proceso que debe tener los antibióticos en los animales. Tampoco usan una dosis indicada, lo cual hace que no actúe de una forma adecuada, y también eso hace que se propague la resistencia a los antibióticos, y como ya llevan mucho tiempo con ese cóctel, todo este manejo que se le dio a la infección tiene muchas repercusiones en la salud pública vistas desde el concepto de One Health, ya que no tuvieron una asesoría y no se informó acerca de que el humano, el animal y el ecosistema están juntos para poder crear una salud en general. Por eso esta infección afectó tanto a animales como humanos y está en el momento en el ecosistema. Entonces las repercusiones que generó fueron bastante grandes por no tener un asesoramiento de veterinarios. Y finalmente nosotras proponemos actuar para tratar de corregir el problema de la resistencia a los antibióticos que se han presentado en animales como en el hombre. Es que se deben seguir las dosis indicadas sin suspender el medicamento. También es muy importante el hecho de prevenir para no tener que llegar al momento de tratar y de usar antibióticos cuando no lo es necesario. También que se encuentre un profesional que pueda dar un buen uso de los antibióticos y que no sean los mismos ganaderos, como fue en este caso, que se prescribían las mismas dosis, y que es muy importante no automedicarse para evitar el mal uso de los antibióticos. Gracias.